Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. Junto a las imágenes, ustedes han llegado con nosotros hasta aquí, hasta la Sala Cuba, el lugar de bienvenida del Centro Fidel Castro Ruz. Inaugurado ayer de manera muy emotiva con el estremecedor espectáculo de La Colmenita y la presencia de Raúl, Díaz-Canel, Maduro, los comandantes de la Revolución y otras personalidades. La mesa redonda tiene hoy el placer y el honor de mostrarle a nuestro pueblo esta extraordinaria institución que, para hablar de sus orígenes, de cómo fue toda la intensa actividad constructiva y de preparación de este centro, de las misiones que va a cumplir, de la manera en que nuestro pueblo podrá venir hasta esta institución. De eso estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda con el compañero Alberto Alvariño Atienzar, jefe de la Dirección de Preservación del Patrimonio Documental del Palacio de la Revolución y quien coordinó todos los trabajos de la creación de esta institución mandatado por la Dirección de la Revolución. También me acompaña esta tarde la compañera Perla Rosales Aguirre Urreta, directora adjunta de la Oficina del Historiador de La Habana y también protagonista, nos contará mucho de cómo fue el arduo proceso para tener esta hermosa institución con que cuenta hoy la Revolución. Y me acompaña el anfitrión de nosotros esta tarde, el compañero René Barrios González, director de este Centro Fidel Castro Ruz, historiador y quien estuvo dirigiendo durante un tiempo el Instituto de Historia de Cuba. Con ellos estaremos compartiendo esta mesa redonda que estoy seguro va a ser un descubrimiento y también una motivación para todo nuestro pueblo para venir hasta aquí a conocer más de la historia, de la vida, del pensamiento y las ideas de Fidel Castro Ruz. Y hoy hablaremos de la maravilla que es esta institución en lo constructivo, pero sobre todo lo que será como institución en función de nuestro pueblo y de la vigencia del pensamiento del comandante en jefe de la Revolución cubana. Les propongo iniciar, antes de hablar con mis invitados, que profundizarán en muchos aspectos que son necesarios conocer para entender la trascendencia de lo que ayer ocurrió en la noche acá, en este lugar. Les propongo comenzar con un material especial, un documental que ha preparado nuestro colega, el periodista Wilmer Rodríguez Fernández, que bajo el título de Fidelísima Obra hace un recorrido desde la génesis hasta el momento de la inauguración de este importante centro. El comandante en jefe fue enemigo de la utilización de su nombre para nombrar escuelas, para nombrar calles, para nombrar instituciones. Fidel nos pidió que no le pusiéramos su nombre a nada, pero el país tenía que tener un lugar donde se estudiara a fondo, donde se pudiera investigar a fondo la esencia de Fidel. Hay un reclamo, digamos, popular de diputados también que planteaban la necesidad de que hubiera al menos un centro, alguna institución que se dedicara al estudio, a la difusión de su pensamiento y su obra. A finales del año 2016, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley 123 que establece normas para el uso y el empleo del nombre de comandante en jefe. En la que se establece que de manera excepcional se crea una institución
que llevará el nombre del líder histórico de la Revolución Cubana, destinada al estudio y la difusión de su pensamiento y obra. En correspondencia con ello, el 7 de febrero de 2018 se emitió el decreto presidencial número 21 del general de ejército Raúl Castro Ruz, en ese momento presidente de los consejos de Estado y de ministros, en la cual designó un grupo de trabajo integrado por expertos y representantes de distintos organismos de la Administración Central del Estado para que elaboraran la propuesta y después la ejecución de esta obra. Un grupo de trabajo que tenía el altísimo honor y también el difícil reto, ¿no?, de hacer un centro como este. Encabezado, es decir, el grupo encabezado por el compañero Alberto Alvariño Atienza, que es el que ha dirigido directamente todo el proceso de creación de esta institución. Un lugar particular tiene en la creación de esta obra el compañero Eusebio Leal. Con él desde un inicio trabajamos en los conceptos principales, fundacionales del centro y sobre su funcionamiento posterior. Fue en febrero del 2018 cuando nuestro querido Leal me llamó a su oficina con toda la solemnidad que le da a estos temas, con aquel decreto presidencial en la mano firmado por nuestro general de ejército, nombrándome parte de ese equipo que estaría trabajando en lo que sería el centro Fidel Castro, que cuando aquello todavía no teníamos ni el nombre, pero sabíamos que iba a ser una obra dedicada a nuestro comandante. Analizamos el lugar en que debía crearse. Hubo 3 propuestas que él realmente me hizo. Nosotros las visitamos y al final determinamos que este es el lugar más adecuado. Cuando se lo dije, me dijo, ¿qué le parece? Digo, está el lugar. Dice, ese es el lugar. ¿Por qué se escogió esta casa? Nuestro comandante en jefe pasaba todos los días frente a esta casa en su camino al Palacio de la Revolución. Está enclavada en el corazón de La Habana. El centro Fidel Castro es la manzana comprendida entre las calles 11, 13, Paseo y A. Como es una manzana entera, tiene la calle 11, donde está la entrada principal, la calle 13, a los jardines. Es decir, este lugar tiene todas las condiciones y tiene toda la capacidad en extensión que permite realmente hacer una institución de esa naturaleza. La casa perteneció a una familia descendiente de ricos banqueros catalanes. De esa familia hubo un joven, miembro de ella, que estudiaba en París, abandonó sus estudios en París en el año 97 para enrolarse en una expedición en Nueva York y venir a pelear por la independencia de Cuba, y terminó siendo capitán del Estado Mayor de Máximo Gómez como ayudante de general Rafael Rodríguez. Este hombre es el que le da prácticamente la solidez a la familia que vivió aquí durante muchos años. Esta casa antigua se restauró para rescatarla en sus valores monumentales. Y cuando hoy usted visita el inmueble, que usted pudiera llegar a la conclusión de que nosotros somos un país de personas que sueñan y que son capaces de materializar los sueños. Lo que se ha hecho aquí en relación con la reconstrucción ha sido una hazaña laboral. Para mí es una heroicidad el que de alguna manera ya este lugar tenga cuerpo y alma, inspirado por supuesto en la hermosa y noble vida de nuestro comandante en jefe. El centro no es un museo, el centro no es un centro de altos estudios, el centro no es un centro de estudio, el centro es una institución pública que combina
todas las posibilidades de comunicación, de investigación para el estudio de la vida y la obra del comandante en jefe y trasladarla a las distintas generaciones. Nace con la vocación de difundir y de dar a conocer y de que las personas, desde los niños hasta los más adultos, puedan no solo conocer y recorrer nuestra historia, sino además sentir nuestra historia, vivir nuestra historia. Cuando usted conoce y siente, usted es capaz de defender. El centro es un complejo de instituciones. Tiene 9 salas expositivas que tratan de sintetizar, de acercarse lo más posible a la inmensa obra, el legado del comandante. Esta sala, que es la sala guerrillero, que se acerca a ese Fidel estratega y táctico, también militar, desde la sierra y después del triunfo de la revolución. Fidel es un país, que es una de las salas que trata de mostrar la Cuba que denunció Fidel en la historia de Manzorberá con los problemas fundamentales y la que se propuso transformar, y cuál es la Cuba que nos lega. Es la historia la que se cuenta aquí, es el tiempo de la revolución lo que se cuenta aquí, es la historia de nuestro pueblo, de las muchedumbres que se movieron para defender lo que tenemos hoy. Entonces yo creo que esto es pueblo y es Fidel, y en ese sentido es que creo que es algo maravilloso y que tiene una utilidad extraordinaria para el estudio de nuestra historia, pero también para la defensa de nuestra nación. En este lugar se pensó en cada detalle, en nada está puesto de forma fortuita, todo está puesto con una intencionalidad y la intencionalidad fundamental es lograr que las personas cuando vean un objeto se conmuevan, imaginen a Fidel portándolo. Se aspira a sentir a Fidel, se aspira a sentir a Fidel en cada rincón de este centro. Un ejemplo muy ilustrativo de lo que queríamos es la mochila. Uno ve las imágenes de la mochila de Fidel de guerrillero y quizás por la proporción no se imaginan cuán grande es, pero si usted se la imagina llena y la imagina cargándola y se la imagina cargándola por los caminos tan difíciles e intrincados de la Sierra Maestra, entonces ese objeto que aparentemente es algo cotidiano, es algo común, empieza a ganar otro significado y eso fue lo que buscamos, poner el objeto, poner el exponente, que es como se llama técnicamente en museología, ponerlo en valor, y en valor es el uso que le pudo haber dado Fidel a ese objeto. Y no de una manera fría. Hemos tenido la vivencia, por ejemplo, de cuando se trajo uno de los hippies del comandante, cuando vimos entrar ese hippie acá al centro. Realmente fue un momento emocionante compartido en todos los que estábamos presentes, de poder tocar ese hippie, de poder incluso cargarlo entre varios compañeros, colocarlo en el lugar donde va a estar expuesto. Va a tener una herramienta que a través de la realidad aumentada, uno apunta con el móvil al jeep y va a poder ver a Fidel montando el jeep. O sea, la interactividad del exponente en este caso va a permitir también ver a ese Fidel en movimiento, a ese Fidel operativo desplazándose por todo el país. Sabemos que él era una persona muy modesta, muy pudorosa para todos los asuntos de su vida, pero aquí se develan algunos de los hechos más importantes de su vida, siempre con la idea de acercarnos respetuosamente y de una forma, pudiéramos decir, también ahondando en todos aquellos aspectos que contribuyen también al conocimiento general de un tiempo. Yo lo llamé el tiempo de los cedros, al tiempo de la revolución. Era importante cuando contáramos la historia de Fidel guerrillero, también poderle presentar al pueblo sus armas, siempre con un principio. Fidel fue un hombre de paz
Y si los rodeábamos de muchas armas, teníamos el temor que estuviéramos ilustrando a un hombre de guerra. Y no, eran armas a veces que lo unía un valor sentimental, y sabíamos que no podía faltar el fusil de mirilla telescópica. Queríamos que estuviera el fusil, el AK, un AK que tuvo, que lo acompañó durante toda su vida, lo mantenía, era su arma personal. De hecho, tiene una modificación el arma. Los AK normalmente tienen una cantidad de disparos y este tiene puesto un peine que aumenta la cantidad de disparos. Entonces son particularidades que nos parecía interesante que nuestro pueblo pudiera ver. El centro no es solo un centro dirigido a los jóvenes, el centro privilegia a los jóvenes, pero es una institución que está creada para el estudio y difusión del pensamiento y la obra de nuestro comandante en jefe para todas las generaciones, no solo para el público cubano, sino también para el público internacional, para los lectores, los investigadores y toda la persona que esté ávida de conocer la historia de la Revolución Cubana. Una sala, por ejemplo, que es una línea de tiempo, que trata de seguir, tener una visión cronológica de Fidel desde que nace en 1926 hasta su partida física en el 2016. Creo que eso es impresionante, cómo ha sido concebido, cómo tú puedes ir desde su niñez hasta su etapa final, a través de imágenes. Y ver las fotos es muy conmovedor. Las fotos dicen muchísimo. Hemos tenido la oportunidad de revisar más de 30.000 imágenes de Fidel de diferentes lugares, atesoradas incluso por personas como bien propio, con muchísimo celo, que han puesto a nuestra disposición para que la museografía del centro sea novedosa y sea atractiva. Tiene una amplia sala de exposiciones transitorias, sala de exposiciones transitorias Cinco Palmas, donde se pueden hacer muestras de fotografía, de escultura, distintos tipos de actividades. Tiene un anfiteatro, el anfiteatro Turquino, donde también se pueden desarrollar distintas actividades culturales, artísticas, siempre con la idea de vincularlo con Fidel. Hay un discurso museográfico en las plantas que forman parte del área exterior. O sea, no hay sembradas plantas porque fueran bonitas o porque se dieran o fueran acorde a nacer en un terreno como este, sino también porque tenían una cercanía, en el caso de los bosques cubanos, o con Virán, lugar donde nació Fidel, o con parajes de la Sierra Maestra donde caminó y por donde pasó tantas veces, o hay un bosque de amigos del mundo donde está el Árbol Nacional de Venezuela, pensando en cuán amigos hemos sido del pueblo venezolano. Y así cada detalle que está ubicado tiene una intencionalidad. Hay un salto de agua cuyas piedras vienen del río La Plata, que fueron rescatadas por miembros de esas comunidades que al saber que eran para el centro Fidel, querían todos contribuir a recoger las piedras y de eso se guardan fotos maravillosas. Tenemos una sala interactiva donde se podrán apreciar no menos de 40 visitas virtuales a lugares vinculados con la historia de nuestro comandante jefe y de la revolución. Hay muchos muchachos que aquí en La Habana, por razones económicas, por razones de diversa índole, les cuesta trabajo ir a la comandancia de La Plata o visitar el cuartel Moncada o montarse en el yate Granma. Todo eso se podrá hacer desde esta sala interactiva. Ese es otro factor importante, que el centro nace también bajo un sostén tecnológico de última generación. Y en ese sentido, yo te diría que era un centro necesario. La tecnología solo es el vehículo que nos permite, dada la intensidad de los días de la vida de Fidel Castro, lograr concentrar un cúmulo importante de información. Por lo tanto, ese es su papel. Siempre relegado a un segundo plano, como soporte que permitiera la exposición. Eso lo teníamos claro. El cómo lograrlo, el llegar a una proporción en ese tema, fue un trabajo que se fue haciendo paulatinamente con los diseñadores. Hemos trabajado con diseñadores muy talentosos que están acostumbrados a tratar temas históricos, a tratar museos. Por lo tanto, eso fue un elemento a nuestro favor.
una vida tan extensa, tan rica para tratar, habría que buscar soportes tecnológicos para poder poner mucho contenido en poco espacio, porque por grande que parezca el centro, siempre quedaba chiquito para tratar todo el contenido que había que mostrar. Por tanto, con el apoyo de esos diseñadores que han sido muy creativos en cada una de las salas. La sabiduría de que este centro sea útil de verdad a Cuba y al mundo es que no sea un museo más, o sea exactamente un centro yo le llamo en mi lenguaje, de buceo, no de surfeo, sino de buceo. Pero para eso hace falta enlazar la tecnología con el corazón de las personas. Si este centro quiere ser útil a los niños y a los adolescentes, hay que llegar al corazón. Otra vía es más larga, es menos expedita que la del corazón. El centro en su composición tiene distintos departamentos. Por ejemplo, el centro cuenta con un departamento editorial que tiene su sello editorial, Ediciones Alejandro, tiene su grupo de audiovisuales, tiene además una imprenta, pequeña imprenta, pero moderna imprenta para asegurar el trabajo que el centro realiza. El centro tiene un centro de información o departamento de información compuesto por una biblioteca moderna. Y vamos a tener una biblioteca fabulosa donde las personas van a poder acercarse a esos tantos Fidel que la literatura y la historia hoy nos permiten contar, o ver la prensa de la época y acontecimientos que hoy no son lejanos, verlo en el día a día desarrollarse. El centro tiene archivado y va a prestar servicios al público de los fondos de los discursos del comandante en jefe en video, en audio y en texto, y en la medida en que se vayan desclasificando documentos de la historia de la revolución, que es la historia de parte de la vida de nuestro comandante, todos esos documentos se pondrán a disposición del público a través del sistema de publicaciones del centro. Ahí se está recopilando, reuniendo toda la información posible sobre Fidel para, desde un centro de información, sea un buen lugar para estudiar la vida y obra de Fidel. El centro tiene un departamento de investigación donde se potencian los estudios sobre determinadas áreas y esferas de la vida de la Revolución Cubana. Tenemos un departamento para el estudio de estudios biográficos y obras del comandante en jefe. Nuestro comandante en jefe fue un hombre prolífico a la hora de generar ideas. Y precisamente este centro, el objetivo fundamental, la misión que tiene este centro es mantener vivo ese legado y mantener precisamente al comandante combatiendo junto a nosotros, multiplicado en todo un pueblo. Es un lugar de una belleza muy especial. Eso siempre nos impresionó. Y cuando empezamos a descubrir el tesoro que se estaba anidando de documentos de Fidel, de fotos extraordinarias que nunca habíamos visto, de sus escritos, sus discursos, creo que va a ser un lugar muy especial para... Martí decía que no se sabe bien, sino lo que se descubre. Esta obra ha tenido seguimiento permanente. El presidente Miguel Díaz-Canel, periódicamente él ha visitado aquí esta institución, esta obra, y también ha sido el conocimiento y el seguimiento por parte del general de ejército Raúl Castro Ruz. Mensualmente el presidente se reúne con el grupo de trabajo y también con esa periodicidad visita aquí al centro. El presidente, cada vez que le presentábamos y le llevábamos una propuesta, terminaba diciendo, bueno, esto tiene que quedar igualito que como lo veo aquí y igualito como me lo han contado. Y ese era un criterio de Leal también. Leal, cada vez que le presentábamos los dossiers donde el proyectista se lanzaba a soñar, porque son sueños los que tú llevas al papel, siempre nos decía, bueno, pero figurita solo no, esto tiene que convertirse, y realmente creo que la expectativa se ha cumplido. Sí, yo creo que sí,
que cuando usted entra a la sala, por eso estamos preparando un dossier, porque el que lo ve ahora no puede creer lo que encontramos. Y realmente ver esta obra como se ha erigido, con la calidad, con la entrega, con la pasión que se ha trabajado, con la constancia que se ha trabajado, realmente es para sentirse orgulloso realmente del trabajo de todos los hombres que han integrado este colectivo como tal. No se puede, en ninguno de los componentes de este centro, ninguna de las tareas que se han cometido, en ninguna de ellas podemos decir que hay una persona sola que la haya llevado adelante. En todo ha primado el espíritu de colectivo, las decisiones colectivas, discusiones, debates para llegar a las mejores soluciones, para perfeccionar todo lo que sea perfectible y ha sido una obra colectiva. Yo creo que realmente es un gran reto, porque lo que ha alcanzado aquí solamente para el inicio, pero para el funcionamiento eficaz de esta institución, para que cumpla su misión, para que cumpla las funciones que tiene asignadas, es un gran reto realmente. Le corresponde al colectivo ahora que ocupará de directivos, de trabajadores de este centro, que han sido preparados, que han sido entrenados para que se desempeñe, le corresponde realmente un gran reto para que cumpla este centro la misión que tiene. La institución no es nada sin que la gente que trabaje aquí sienta la pasión de vida y de historia que sentían seres como Fidel, Raúl o como Eusebio, por ejemplo, que tenían una visión y un sentir muy hondo, muy profundo, muy orgánico, a la manera de decir de Roberto Fernández Retamar, que no respiraban si no respiraban historia, también muy solemne. Yo creo que cuando esto abra, orgullosos nos sentiremos de haber estado y cada uno de haber aportado un granito de arena. Llegamos a tener aquí en los momentos pico 300 trabajadores. Lo mismo de la UCM, es decir, de la Unión de Construcciones Militares, que le debemos mucho sus sistemas de cofre, que sin ellos no hubiéramos podido avanzar muchísimo, que la brigada del Minin, con muchachos jóvenes al frente, de la Ilmicón, que también sin ellos en un año duro, un año difícil por la falta de recursos. Esta obra se ha hecho en condiciones difíciles, muy difíciles. Primero, por el recrudecimiento del bloqueo genocida, yanqui, contra nuestro país, que ha tenido su influencia en la capacidad de recursos financieros y de suministros de diferentes tipos, y ha sido en medio de la pandemia. Hay que decir que en más de 300 trabajadores de diferentes disciplinas trabajando aquí para el centro, no ha habido un solo caso en que se haya enfermado por la COVID. Eso dice realmente de las medidas adoptadas, de la disciplina que se ha mantenido y hasta el día de hoy se ha comportado de esa forma. Ha habido un proyecto que va más allá del centro por parte de las autoridades de la ciudad. Ha habido un impacto hacia afuera para mejorar la imagen de nuestra comunidad, de las calles, de las casas, los edificios se han pintado. El Vedado se ha beneficiado de toda esta intervención. Además de ser vecinos de esta circunscripción, trabajar, laborar en este centro, que nos va a permitir conocer más a Fidel. Este sitio te invita a profundizar y a conocer un poco más, en gran medida, lo que realmente fue nuestro comandante. Aquí ha estado presente siempre el espíritu y la enseñanza del comandante jefe. Aquí ha trabajado, te lo puedo asegurar, un equipo de Fidel. Se puede decir como fueron sus escoltas y guardaespaldas, su seguridad, toda esa gente que amó a Fidel, que estuvo al lado de Fidel, los taquígrafos, bueno, todas esas personas que aquí ha trabajado un equipo de eso, que a lo mejor no tuvo la ocasión de hacerlo antes, cerquita de él, pero lo han hecho con su impronta, estoy absolutamente convencido. En este centro, cuando comenzamos a trabajar, le pedimos a los jóvenes y a los trabajadores que soñaran
en un centro, pero que lo soñaran con visión de futuro. Y realmente lo que se ha hecho es materializar ese sueño que fue el mismo sueño de Eusebio Leal cuando nos planteó la idea de crear en este lugar un centro que estuviera a la altura de nuestro comandante jefe. Esto es un lugar para que los cubanos, los amigos del mundo, todo el que quiera acercarse, para todos los hombres de buena voluntad que quieran sentir de cerca a Fidel, que quieran acercarse a su obra, a su pensamiento, puedan encontrar aquí el espacio idóneo para hacerlo. Y Fidel nos hizo un pedido muy fuerte, pero muy hermoso, que todavía eleva mucho más su estatura como ser humano excepcional. Y de pronto que el país haya pensado que sí, independientemente de eso, tiene que haber un lugar donde se atesore, se estudie, se profundice, se acumule de forma organizada el testimonio de una vida tan preciosa, el testimonio de una obra tan necesaria. Entonces es un regalo que se le está haciendo a un país que ama profundamente a un guía. Yo recuerdo en una ocasión cuando se inició esta tarea, hubo una compañera periodista que nos llamó y felicitó al colectivo, al grupo de trabajo, y nos dijo: los felicitamos por la fidelísima tarea que le han planteado a ustedes. Y hoy pudiéramos decir que nosotros nos sentimos orgullosos, satisfechos, comprometidos, ¿verdad?, con la fidelísima tarea que se ha cumplido. Aquello que parecía quizás difícil, un sueño quizás, hoy realmente es un hecho real que se ha alcanzado. Bueno, muchísimas gracias a Wilmer y a su equipo de trabajo por este material especial que nos trae un poco de la historia de cómo este número 707 de la calle 11 del Vedado Habanero se ha convertido desde ayer en el Centro Fidel Castro Ruz. Pero profundizamos un poco en esta mesa redonda con varios de los hacedores, de los organizadores, de los que tienen la misión de llevar adelante este importante centro. Me gustaría comenzar hablando con el compañero Alberto Alvariño, quien tuvo la misión de coordinar todos los equipos de trabajo que ha llevado las riendas de la concreción de este centro. Y me gustaría profundizar en algunos aspectos, Alvariño, desde la génesis de aquella misión que le dio la Dirección de la Revolución a este equipo de trabajo al día de ayer, a esa emotiva inauguración que tuvo este centro. ¿Cuáles serían los elementos más importantes, la manera en que se coordinó el trabajo para llegar a tener esta maravillosa obra que hoy estamos disfrutando los cubanos? Está bien. Bueno, muchas gracias, Randy. Bueno, en primer lugar yo quisiera enviar un saludo a los televidentes y radioyentes que acceden a los canales de comunicación de la mesa redonda. En segundo lugar, estamos bajo el influjo de la obra que fue presentada en el día de ayer en la inauguración del Centro Fidel Castro Ruz, de la emotiva obra que fue presentada y que ha tenido una gran repercusión en el país. Como todos nosotros sabemos, necesariamente hay que referir la génesis del proyecto, de esta gran obra. Y a dos documentos rectores. En primer lugar, la ley número 123, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 27 de diciembre de 2016, que refrenda la voluntad del comandante en jefe, al mismo tiempo hace la excepción de que se cree una institución destinada al estudio del pensamiento, la vida y obra del comandante en jefe de la Revolución Cubana.
Y en segundo lugar, al decreto presidencial número 21, firmado por el general de ejército, Raúl Castro Ruz, para la creación, para la elaboración de la propuesta y la creación de ese centro. Pienso que el propio documental abunda en estos elementos, me releva de la necesidad de extenderme en esos elementos. Hay que decir que desde septiembre de 2017 nosotros iniciamos un trabajo de conjunto con el compañero Eusebio Leal. Nos reunimos en varias ocasiones, elaboramos las primeras ideas, los conceptos, el funcionamiento y llegamos a elaborar las propuestas del nombre y del lugar de ubicación del centro. Eusebio, en aquellas reflexiones que hacía, incluso él veía y él soñaba con los niños en las áreas exteriores de noche como algo vivo, como algo enaltecedor. Es decir, él en varias ocasiones me dijo, yo sueño y pienso en los niños de noche, jugando, estudiando, leyendo, haciendo diferentes actividades como tal. El 23 de febrero del año 2018, presidido por el general de ejército Raúl Castro Ruz y el actual primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, el compañero Díaz-Canel, se constituyó el grupo de trabajo por una treintena de compañeros de experiencia, valiosos, también de reconocidos historiadores y con representantes de los organismos principales que habrían de trabajar en la construcción, en la creación del centro. Ahí, por ejemplo, podemos mencionar a algunos compañeros. Mencionar, por ejemplo, al compañero Eduardo Torres Cueva, que aparece en varias ocasiones, al compañero Eugenio Suárez, que lamentablemente falleció hace poco, al cartógrafo Otto Hernández Garcini, al compañero José Millar Barrueco, Chomi, que realmente, por la experiencia de tantos años de trabajo con el comandante en jefe, por sus intervenciones, realmente aportó siempre en las reuniones y en los intercambios que sostuvimos. Y Eusebio mismo, más que integrar, más que la pertenencia al grupo de trabajo, más que asesor, me decía, yo voy a estar detrás, observando, ayudando. Designó las fuerzas principales, escogió las fuerzas principales, más experimentadas, más capaces para esta obra. La propuso sin reparo alguno, pero siempre nos decía, yo estoy detrás de la obra. Y hasta el último minuto de su vida, y hasta el último minuto de su vida. Y efectivamente así fue, siempre estuvo al tanto y hasta el último instante de su vida estuvo al tanto, participó en algunas reuniones, en varias reuniones del grupo de trabajo, participó en varias reuniones en varias visitas también aquí al centro, es decir, estuvo permanentemente al tanto. Yo sé que le reclamaba a la compañera Perla constantemente información en ese sentido. En ese encuentro con el general de ejército el día 23 de febrero, refirió la importancia, la suma importancia que tenía la tarea que estábamos asumiendo y que sería atendida por la máxima dirección del país. En esa reunión se presentó una proyección inicial de trabajo e hicimos el compromiso firme de llevar a cabo esa tarea, esa honrosa tarea que nos estaban planteando, y la histórica misión que nos estaban planteando ese día. Es decir, finalizamos haciendo el compromiso todos los compañeros en esa noche. Horas después de constituido el grupo de trabajo, nos reunimos, encabezado por el compañero Miguel Díaz-Canel, y
y fueron creados 8 subgrupos de trabajo, con personal seleccionado para las distintas direcciones en que habría que trabajar paralelamente. Y se crearon esos 8 grupos, subgrupos de trabajo. Bueno, el subgrupo de proyecto, encabezado por la compañera Perla Rosales Aguirre Urreta, el subgrupo estructural y administrativo, que encabezó el compañero René González Barrio. Se crearon los grupos para patrimonio, para la informática y las comunicaciones, para la base bibliotecaria, para los elementos científicos de investigación, recreativos, el subgrupo editorial y el subgrupo comunicacional. Es decir, 8 subgrupos se crearon, siempre encabezados por compañeros, por 1 o 2 compañeros del grupo. Y ahí se trajeron aquellos profesionales realmente de más experiencia y que más podían aportar en esos subgrupos. Fueron elaborados los planes de trabajo en cada uno de los subgrupos y se aprobó un cronograma integral de trabajo que era chequeado sistemáticamente en reuniones del grupo. ¿Cuántas reuniones, Alvariño, tuvieron? Se hicieron en total, con la última que hicimos el sábado pasado, 64 reuniones en el grupo de trabajo. Pero fueron reuniones de discusiones, de análisis, a veces de contradicciones, y siempre salió la mejor propuesta en esos lugares. Y todo lo que realmente se acordó fue de manera colectiva y después se sometió a la dirección superior. Todo se sometió a la dirección superior y fue aprobado, generalmente con algunas observaciones, con algunas indicaciones, algunas cosas, pero todo lo que prueba realmente la solidez de todo lo que se discutió en esas reuniones que sostuvimos nosotros. El compañero Díaz Canel, mensualmente, como se exponía en el documental, visitaba mensualmente el centro, siempre nos planteaba un grupo de tareas, siempre nos subía la parada, como se dice, y sostenía también una reunión mensual, es decir, la misma cantidad de visitas que hizo, también sostuvo esa reunión y ahí le presentamos las propuestas, todas, las que habíamos discutido en el grupo de trabajo, que las habíamos discutido a veces 1, 2 y 3 veces, que primero se discutieron en los subgrupos y después se llevaba el grupo de trabajo, con su agenda, con todo. Y fueron prácticamente muy eficaces las propuestas que se hicieron. Nos decía muchas veces, bueno, eso que está allí, Perla lo decía, eso que está allí, ojalá quede como está allí. Y hay que decir que realmente se superaron las expectativas muchas veces. Realmente hay que decir que es un lugar extraordinario. Entrar aquí, como se decía, se respira el ambiente de Fidel porque se ve, bueno, como cuando se entra al Palacio de la Revolución también, un poco ese espíritu y esa manera de sentir a Fidel desde la cascada y el agua con las piedras de los ríos hasta la verde vegetación, que yo creo que simboliza un poco a la Sierra Maestra, pero un poco también a todo ese mundo que amaba a Fidel. Yo quisiera ir un poquito con nuestros periodistas hasta esa vegetación, para que los que vengan y los que no vengan, pero lo quieren, que tendrán la aspiración un día de estar aquí, pues también vean este maravilloso lugar que es esta Casa del Vedado o esta Manzana del Vedado, dedicada al estudio, a la obra del pensamiento de Fidel Castro. Las 33 especies de jardín vertical, en alusión a la idea del comandante en 1959, y la estrella simétrica de palmas cubanas ilustran el minucioso trabajo de jardinería que cuenta también la historia de la revolución. Partimos de tomar 3 espacios, la estrella, que iba a ser el centro de atención a partir de la escultura que Villa iba a realizar. Primero, forma parte del símbolo de la bandera cubana, la estrella del solitaria, y además porque forma parte del grado de comandante en jefe. A una derecha hicimos el bosque cubano para representar al pueblo de Cuba, que es parte de la esencia de la revolución. Y a la izquierda de esa estrella íbamos a hacer el bosque de la solidaridad,
también porque es parte también de la esencia de nuestra revolución, el internacionalismo. Tenemos dos tipos de vegetación horizontal y vegetación vertical. La vegetación vertical es principalmente porque vamos a hacer una similitud con las montañas de la Sierra Maestra. Es como si tuviéramos un sistema montañoso dentro del Vedado Habanero. De esa forma se logró el primer frente dedicado a la agroecología. Alrededor de 7 meses tardó la preparación de las plantas que se buscaron o fueron recibidas desde toda Cuba. Llegamos a lugares muy intrincados, casas muy simples, y hablamos con los propietarios de la casa porque tenían una planta que era del interés de ponerla aquí en el museo, y cuando le decíamos que era para lo que estábamos haciendo de Fidel, las personas querían regalar las plantas, y trabajamos las plantas y las personas las cuidaban, y cuando miramos a recoger la planta al cabo de los 4 o 6 meses, las plantas estaban en perfectas condiciones. El cahuairán principalmente está sembrado, aquí es un cahuairán que tiene 15 años, y es también por el ejemplo, la similitud del general de ejército Raúl Castro. Cuando le preguntaban por Fidel, decían: no se preocupen, Fidel es fuerte como un cahuairán debido a la madera. Así, cada especie tiene su historia y un significado dentro de la concesión del centro. El cahuairán, la ciguaraya, la guama, los cedros, todas del bosque cubano custodian el lugar donde el entorno natural refuerza la vocación de cubanía. Alain Garriga, Deyamil Álvarez y Angélica Arce Montero, especial para la Mesa Redonda. Bueno, Alvareño, todo el trabajo previo llevó, entre otras cosas, a uno de los elementos decisivos, y era cómo se iba a llamar aquel centro que por ley debía crearse. Usted decía, había varias propuestas, había varias ideas de denominación. ¿Por qué se decide finalmente que sea el nombre Centro Fidel Castro Ruz? ¿A qué apunta ese nombre? ¿Y cómo se logró concretar aquella labor que usted decía tan fecunda de los grupos de trabajo de una manera colectiva? Sí. Inicialmente tuvimos, cuando trabajamos con Eusebio, tuvimos la idea de denominarlo Centro de Estudios Fidel Castro Ruz. Después, yendo más hacia adelante, pensamos en Centro de Altos Estudios Fidel Castro Ruz. Y ya un poco con esa idea concebida reflexionamos que esas denominaciones podían enmarcar el concepto de que eran esencialmente con un perfil docente, con un perfil científico, investigativo, y era más que eso, que no negaba el estudio, la docencia, la investigación, la labor científica, pero era mucho más que eso. En primer lugar, era una institución pública para todos los públicos. Entonces, nosotros trabajamos desde la fecha del 23 de febrero, todos los pasos que se dieron con los subgrupos, etcétera, y todo se preparó para la presentación al general de ejército. Y el día 10 de mayo de 2018 se presentaron las propuestas. Primero la denominación. Ya habíamos llegado a la conclusión de denominarlo Centro Fidel Castro Ruz, que como se decía en el documental, no es un centro de estudio, no es un centro de altos estudios, no es museo, no es casa de Fidel, sino realmente es el Centro Fidel Castro Ruz, con la definición de funciones. En esa reunión, en esa importante reunión con el general de ejército, se propuso y aprobó la denominación Centro Fidel Castro Ruz. Definió que era una institución pública para todos. En primer lugar, privilegiaba a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y por extensión a todos los públicos, nacional y extranjero, como tal. El general de ejército decidió de que existiera un balance entre lo patrimonial y la tecnología moderna, como tal, que permitiera la información interactiva y que permitiera realmente multiplicar la capacidad informativa que tendría el centro. Y al mismo tiempo con medios que realmente
son medios de atracción, atractivos para los jóvenes y eficaces también para los jóvenes. De manera tal que se planteó la necesidad de una tecnología moderna para esos fines. Se adoptaron otras decisiones, decidió que la entidad inversionista fuera la oficina del historiador de La Habana, para lo cual designó a la compañera Perla Rosales Aguirre Urreta, y seleccionaron los más experimentados y calificados ingenieros, arquitectos, diseñadores, el resto del personal. Decidió también la fuerza constructora, que la fuerza constructora fuera procedente por una selección de la Fuerza Armada Revolucionaria, del Ministerio de la Construcción, del Ministerio del Interior, del Ministerio de la Construcción y también de la empresa de construcciones de la propia oficina. Y esas decisiones se adoptaron en esa ocasión. Y se decidió también el lugar de ubicación, es decir, que fuera en esta manzana, 10.000 metros cuadrados, una hectárea, realmente donde radicara el centro. Se decidió, todo eso fue aprobado, e incluso a partir del perfil del centro que tendría el centro, también se decidió la subordinación del centro a la Dirección de Preservación del Patrimonio Documental. Que nacía también en ese empeño. Sí, ya era una oficina de preservación y decidió que se subordinara por el perfil, por el contenido, por las funciones que tendría. Entonces, en el mes de septiembre de 2018 marcó el inicio de la elaboración de los proyectos y de los trabajos constructivos, que era una tarea grande, toda vez que había incluso criterios de demolición de algunas partes o totales, y hubo que realmente hacer un trabajo muy grande. Hay que decir que cuando se elaboraron los proyectos, teníamos la preocupación de que si lo que estábamos elaborando solamente desde nosotros, la concepción, cumplía totalmente los objetivos. Y en tal sentido se hicieron varias investigaciones. Con el Centro de Estudio de la Juventud se hizo una investigación a lo largo del país para explorar, para conocer qué conocen de Fidel, qué necesitan conocer de Fidel, y así elementos que permitieron después resumirlo, presentarlo en el grupo de trabajo y finalmente presentárselo al actual presidente con todas las recomendaciones, que en general hubo coincidencia, pero había una serie de propuestas novedosas que realmente contribuyeron a perfeccionar los proyectos que estábamos elaborando. Es decir, eso fue importante. Y lo otro fue también intercambios que se hicieron con las asociaciones que tienen relaciones con personas con determinado tipo de discapacidad. Se hizo para que no quedaran excluidas de esa para que no quedaran excluidas y para que esa diferencia siempre que el comandante jefe había tenido siempre con personas con ese tipo, él si era un referente siempre, estuviera presente en él. Esas fueron las cuestiones esenciales y hay que decir que el general de ejército personalmente tuvo un seguimiento en diferentes momentos, tuvo un seguimiento al proyecto como tal. Es decir, son los elementos esenciales que hasta ahí permitieron realmente cerrar todo ese trabajo completo. Ha sido una obra ardua, una obra que ha tenido esa concreción en lo que hoy vemos aquí, que emocionó a todos ayer con esa inauguración. El general de ejército decía, hemos llorado en esta inauguración. Es el sentimiento de poder rendirle homenaje a Fidel desde esta hora, pero desde lo mucho que hay por hacer en este empeño. De eso seguiremos hablando acá, en esta mesa redonda.
El Centro Fidel Castro fue montado en una de las casas más antiguas del Vedado, que perteneció a una familia de ricos banqueros catalanes. Primeramente, la idea era rescatar en la mayor totalidad posible el inmueble, o sea, que tenía sus valores patrimoniales, por ser una de las primeras casas de aquí, de las parcelas del Vedado. Segundo, se tenía como premisa que cada sala tuviera su propia identidad. En los techos y la biblioteca están los elementos más representativos del diseño. A veces se hace más hincapié o más protagonismo en el techo, porque se trata de invadir en el menor grado posible las cualidades arquitectónicas del inmueble. Entonces, al tener poca superficie para trabajar, o se va al centro o nos movemos en el perímetro y con alguna fuerza. En el caso de la biblioteca son dos, una hemeroteca y una biblioteca más tradicional. La biblioteca tradicional tiene una visualidad que es más, digamos, antigua, o sea, buscando una conexión con las características propias de la arquitectura y de los valores que tiene la edificación. Y en el caso de la hemeroteca es más contemporánea, más moderna. Igual la interacción va a ser también a través de la tecnología. La institución cuenta con 9 salas expositivas, una interactiva, una transitoria y una polivalente, además de un anfiteatro. Lo que más la distingue es el contenido, por eso se logra una visualidad coherente con cada una de las facetas de la vida y obra de Fidel. Alain Garriga, Dayamil Álvarez y Angélica Arce Montero, especial para la Mesa Redonda. Bueno, hoy este empeño ha sido la obra de muchos, pero por supuesto, además de la idea, además de todo lo que después René nos va a contar que este centro hará para llegar hasta aquí, había que tener el empeño de los proyectistas, de los arquitectos, de los constructores. Y Perlita vivió bien de cerca todo ese proceso. Tuvo la responsabilidad de coordinar, de organizar todo lo que aquí se ha hecho. Y veíamos las imágenes, Perla, de lo que era esto. Y ahora vemos este salón, incluso en el que estamos, totalmente restaurado. ¿Cómo fue ese empeño? ¿Cómo se logró unir a tantas fuerzas diversas? ¿Cómo hacer aquellos sueños de los arquitectos y de los proyectistas realidad con esta obra? Bueno, buenas noches a todos los televidentes. Randy, creo que es un momento emocionante. Realmente 4 años esperando este final y hoy finalmente digo que tenemos el hijo. Ayer cuando las lágrimas se brotaban por el excelente final y todo el contenido que Tim logró con los niños, yo lloraba también, las lágrimas también, pensando como que se acabó, ¿no? Aunque Albariño dice que no, que esto no se acabó, que el equipo seguirá funcionando, pero realmente era como despidiendo al hijo que hemos engendrado realmente. Yo creo que eso nos abrazamos, René, Elier y yo, que estábamos muy juntos, y yo creo que era el abrazo de sentimiento de que como que estamos despidiendo a un ser muy querido. Te imaginarás que para nosotros, para el equipo de proyecto, llegar a ese equipo que Albariño te mencionaba, de tantas cabezas que estuvieron al lado de Fidel, creo que, como decía Tim, había parte del equipo que, aunque no estuvo junto a él, y ese fue el equipo nuestro, porque oí decir a Elier que el que menos aquí le había dado la mano a Fidel. Nosotros fuimos, yo en lo personal tengo que decirlo, y creo que me enorgullece decir que la vida entera me la pasé esperando encontrármelo. Yo me bequé soñando que él iba a llegar un día a mi beca. Muchas veces yo soñaba con lo que me iba a preguntar y lo que yo le iba a responder. Todas esas cosas uno lo vivió, y creo que este es el momento. Fue muy emocionante ese encuentro. Yo decía, cuando Leal me dio la responsabilidad y confió en mi persona y en nuestro equipo, pero ese encuentro con el general de ejército aquel 23 de febrero fue algo muy, muy grande para uno como persona y para el equipo con el que llevamos años trabajando en la oficina del historiador. Yo revisaba en mi archivo, tengo un archivo así de 4 años, y entonces me dediqué a buscar esos primeros momentos, y simpático, porque este librito que nos los pusieron allí cuando el general de ejército nos recibió ese 23 de febrero, llamó a Leal
Cuando lo vio allí lo saludó, yo lo noté, el virrey de La Habana Vieja, o sea, lo saludó, el virrey de La Habana Vieja. Y del general de ejército anotamos los primeros conceptos, las primeras ideas. Realmente tuvimos un encuentro allí buenísimo, donde él habló incluso del primer frente, que es algo en lo que estamos también trabajando para el año próximo. Pero realmente fue tremendo, ¿no? El encuentro nuestro entonces con Leal, después de ese, y quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de lo que él nos transmitió al equipo nuestro de 18 especialistas. Fuimos nuestro subgrupo de proyecto, se compuso de 18 miembros. La primera reunión la tuvimos el 2 de marzo después de ese 28, donde Leal se reunió con nosotros y entre los temas que nos dio, y también quise anotarlos aquí para decir las palabras que él... Tengo anotado casi todo lo que me dijo, pero me voy a centrar en esto, donde él nos estaba transmitiendo confianza a la gran tarea que teníamos por delante. No le teníamos miedo a la forma, era el contenido. Para nosotros el temor era el contenido porque tenía que ser algo muy grande. Siempre dijimos, y se lo decíamos al grupo, tenía que ser algo más grande de lo que habíamos hecho hasta ese momento. Veníamos de terminar el Capitolio, no. René me preguntaba ayer, ¿es la obra más difícil que han hecho? Le dije, sí. No se compara con el Capitolio, no se compara con el Segundo Cabo. El contenido era lo que nos tenía sin dormir, era algo, era una responsabilidad por toda Cuba, por todos los arquitectos, todos los que hubieran querido estar acompañándonos aquí. Creo que fue un privilegio, pero una responsabilidad tremenda. Y Leal entonces nos transmitía en ese primer encuentro, el 2 de marzo del 2018. El deber es de ser creativos, es muy importante. Trabajen en concordia, nos decía los 18, que quiere decir con el corazón, que se diferencia de estar de acuerdo, que es solo con la cabeza. Tengamos opiniones allí y criterios. Entremos en la batalla serenos y sonrientes, con voluntad de salida y creatividad, sin ocultar los problemas que encuentren por el camino. Y algo que cuando leí, decía, esto nos pasó. Siempre tenemos que tener en cuenta además el azar dentro de nuestros planes. Y realmente el azar también nos sorprendió. Una obra que casi ese día, yo creo que más emocionada que otra cosa, porque todavía no había ni visitado el inmueble, con el general de ejército, yo dije, en un año hacemos la obra. Y realmente, hubiéramos podido, Alvariño, yo creo que sí, porque trabajamos muy fuerte. Esto en el mes, finales de marzo, ya nosotros estábamos presentando las primeras ideas de conceptualización del proyecto. En finales de mayo, luego de discutir en el equipo, habíamos ya reevaluado, es algo que yo siempre digo, pensamos además que no lo sabíamos todo, veníamos de hacer proyectos donde realmente habían pocos criterios en contra y nos encontramos con un grupo que superó nuestras expectativas. Yo lo dije el primer día que nos reuníamos, ahora sí ganamos la guerra. Nunca habíamos trabajado con un equipo tan profesional desde todas las aristas. Y cuando llegamos con la primera variante, ¡buah! Yo casi salgo llorando porque me la hicieron no triza, pero cambiaron, casi. Claro, porque no, y entonces estaban los el amigo comunicacional, Niebla, con opiniones, bueno, imagínate tú y yo que no lo conocía, llegué a conocerlo allí, es decir, que uno empezó a conocer compañeros que con criterio fuerte, Katiuska, Ení, René, Chomi, de momento, y mi madre, y realmente por eso es la calidad del proyecto. En el mes de agosto, nosotros ya teníamos la tercera variante de la conceptualización. Es decir, digamos, esto es lo que queremos, pero eso nos costó... 18. Agosto del 18, fíjate, febrero con el general de ejército, marzo la constitución del grupo de proyectos y en agosto ya teníamos con la visita del presidente, ya el presidente era Díaz-Canel, teníamos ya la conceptualización, porque incluso él aportó cambios al proyecto. Es decir, las salas museográficas iban a ser muy sencillas. Esta casa iba a ser la planta baja museografía, en la planta alta estarían las oficinas de centro. Y cuando él estuvo aquí, que lo caminó, digo, no, muy poco para
para Fidel, la casa completa y las oficinas que se aprieten. Él lo dijo, no hay más espacio, hay que ocuparlo. Y realmente repensamos otra vez y que, fíjate, en apenas 4 o 5 meses, cuánto. Pero esto nos llevó al equipo de trabajo a reunirnos en la biblioteca, fíjate, hasta agosto, en la biblioteca con Torres Cuevas. ¿Cómo es la biblioteca de Fidel? Fuimos a los archivos a estudiar la historia, tuvimos que ir con el grupo comunicacional, con todos los grupos pasamos ahí buscando información. Cuando llegamos a Chomi, realmente yo tengo que decirte que yo quedé muy impactada con toda la historia que Chomi guarda el comandante en jefe. Las fotos de Chomi. Es algo impresionante. De allí nos fuimos llenos. Es decir, mira, el grupo se tuvo que ir llenando de ese Fidel que no conocíamos porque eran temas que no se publican, para poder decir, bueno, ¿cómo entonces yo relleno el contenido de la sala? Al último que entonces le presentamos fue a René, que René entonces tenía el grupo estructural, es decir, ya cuando llegamos a René, llegamos con las salas se van a componer de esto, estamos pensando en esto, para que él pudiera entonces hablar, pensar y aprobarnos además y diseñar entonces los puestos de trabajo, porque también necesitábamos cuántos puestos, de esto depende del toma corriente, el clima, los sistemas, es decir, todo ese tema en apenas 5 meses, porque en septiembre rompimos la obra. Es decir, ya en septiembre estábamos aquí con las 4 empresas constructoras, ya nos habíamos reunido y ya habíamos picado el key. Al Minin le toca los parqueos, tuvimos que hacer 2 áreas de parqueo. Al Micón le toca el área exterior, a la UCM, Unión de Construcciones Militares, el área exterior, Puerto Carena, con los diseñadores, la escuela taller, la casona, y el Micón con las áreas exteriores, lo que era acera, y sobre todo garantizar los recursos de la industria. Es decir, que en septiembre, a partir de septiembre, todos los viernes de cada semana, el archivo es así. Hay un acta con acuerdos, con cumplimiento de cada uno de ellos. Realmente... Pero en medio de ese empeño llegaron las ventiscas, ¿no? Los azares de los que hablaba Eusebio, porque llegó el petróleo que nos bloquearon, las medidas de Trump, y llegó la pandemia. Llegó la pandemia, nos paralizó en tiempo, no nos paralizó nunca completo, porque como decía Alvariño, no tuvimos un enfermo, no tuvimos ¿cómo se le llama? Cuando un evento, un brote, no un evento. Esta obra no tuvo evento, tuvo, como todo, muy puntualmente se nos enfermaba un compañero, pero nosotros no paralizamos, no sé, las horas de transporte que nos cerraban pero se trabajó todo el tiempo. Y hay algo que quiero decirte también, porque nosotros trabajamos y conocimos entonces muy de cerca y fue algo tan gratificante, tan de amor, que fue trabajar con el grupo de Sierra Maestra con María. Nos fuimos al campo a estudiar los 10 años del comandante en la Moringa, en la Hacienda. Las plantas proteicas. Conocimos a Fermín, a Cosme, conocimos a Conchita personalmente y realmente fueron de las experiencias, porque además, si te enseño la foto, conocimos a los gusanos de seda. Realmente fuimos al campo, las fotos son del campo, porque para esto tuvimos que estudiar la última área, decíamos que fue la sala número 10, que es la sala, la jardinería del área de paseo, donde se explica la vida, pero para esto tuvimos unos días tremendos con estos compañeros que aprendimos a querer tanto, porque realmente se convirtieron en científicos al lado del comandante. Esos últimos 10 años fueron increíbles y entonces de todo esto tuvimos que beber para entonces rellenar los espacios de la casa. La casa, en definitiva, no era un susto, en el sentido de que hemos hecho obra, tenemos una experiencia al lado de Leal de 25 años y trajimos para acá los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, pero realmente ahí estaba el susto, porque dijimos además desde el principio que esto tenía no solo que superarnos a nosotros mismos, entonces bueno, yo me tengo que superar a nosotros mismos, eso es un reto, pero además la idea era que todo esto en 5 años, en 10 años nadie lo sobrepase tampoco, es decir, que nos pusimos una meta muy grande y yo creo que sí, que hoy estamos felices y contentos, un poco tristes, porque tenemos que regresar a La Habana Vieja y ya vendremos. Hemos dicho que esto será para siempre, como le puso
el general de ejército una vez a Leal con una obra muy querida, La Casa de Fran en Santiago. Esto será para Leal hoy y para siempre. Entonces nosotros mismos nos hemos puesto el lema por Leal y por Fidel. Ellos saben que contarán con nuestros hombres, que una vez al año por lo menos tendremos que volver a dar un mantenimiento general porque será nuestra para siempre. Imagino para todos los constructores, ayer, haber visto la inauguración concretado, ese esfuerzo extraordinario. Para ellos nuestro homenaje también por todo lo que hicieron en este empeño. Y un empeño en el que, como decía Perla, se combinó esa labor de restauración, esa conservación del patrimonio con lo nuevo, con la tecnología, con lo que nos permitía ir más allá en ese darle a los jóvenes también y a todo nuestro pueblo quién es, quién fue, quién sigue siendo Fidel Castro Ruz. Como debía difundir el pensamiento, la obra y la vida del comandante en jefe, se aspiró desde su concepción a que el Centro Fidel fuera altamente tecnológico. Hoy es una realidad. Cuenta con un centro de datos con bastante equipos de primera generación. Las salas museables cuentan con varias tecnologías que está dirigida en primer lugar a la interacción de los usuarios que vengan al centro con el acercamiento a la historia del comandante en jefe Fidel Castro. Así la tecnología se convierte en soporte para transmitir mejor los contenidos informativos. Lo que se está tratando de hacer es de llevar de una manera diferente toda la vida y obra del comandante en jefe para las presentes y futuras generaciones de cubanos. En la línea del tiempo usted va a poder ver un recorrido desde que Fidel nace en el año 1926 hasta el momento en que nos deja físicamente. Y el usuario va a poder, o el visitante va a poder, a través de televisores, poder recorrer las diferentes etapas de la vida y obra del comandante. Los servicios se extienden a las personas con discapacidad. Se han creado las condiciones para que el servicio pueda llegar a nosotros. Las máquinas tienen un lector de pantalla ya conocido por los usuarios y tenemos un magnificador de caracteres, una lupa TV que amplía el tamaño de la lectura de la letra. También contamos con mucha literatura en formato digital, en formato audio. Los videos, tenemos muchos videos. La institución cuenta también con un laboratorio de digitalización, un área de audiovisuales y una sala polivalente 3D. Además, se trabaja en el montaje del sitio web y se han instalado herramientas para la seguridad informática. Alain Garriga, de Yamira Álvarez y Angélica Arce Montero, especial para la Mesa Redonda. Bueno, me gustaría preguntarles entonces al director de esta institución, al compañero René Barrios González, cómo cumplir esa encomienda de que esto no sea un museo, no sea un centro de investigación, no sea un centro recreativo, pero a la vez sea todo eso. ¿Cómo se han creado las instituciones, las estructuras para que esas funciones de este centro puedan ser cumplidas? Bueno, muy buenas noches, Randy. Nuestro más cálido saludo a todo nuestro pueblo. Tomando experiencias de otras instituciones, creamos un equipo de trabajo que diseñó las estructuras que debía tener el centro para cumplir la razón social y las funciones que nos encomienda la ley. El centro tiene entonces una estructura de 7 departamentos, 5 de los cuales son departamentos de mucha actividad y 2 de aseguramiento. Por ejemplo, tenemos un departamento editorial que tiene nuestra propia imprenta, una imprenta moderna, pero pequeña, funcional, que garantiza el sistema de publicaciones del centro. Un sistema de publicaciones que tiene un boletín mensual, una revista trimestral, un cuaderno anual, más los libros que nosotros seamos capaces de producir. Tenemos nuestro propio sello editorial, Ediciones Alejandro, en honor a ese pseudo que empleó nuestro comandante en jefe durante muchas veces. Ese sello hará no solo libros, hará gráficas, hará audiovisuales. En el grupo de audiovisuales de ese departamento tenemos un fondo que comenzamos, que es para nosotros uno de los valores ya iniciales del trabajo, que es el Fondo de la Palabra, que son entrevistas que hemos realizado a personas vinculadas con el comandante en jefe, lo cual lo convierte en un fondo documental de un alto valor testimonial. Tenemos un departamento de información
donde reunimos toda la información pública disponible de nuestro comandante en jefe, tanto la que tenemos nosotros. Compartimos información de la Oficina de Asuntos Históricos del Palacio, y bueno, ahí tenemos documentos, tenemos audiovisuales, tenemos una colección fotográfica de bastante importancia. El centro, con el grupo de digitalización que se creó para este Departamento de Información, ha digitalizado en el tiempo que llevamos trabajando más de 40.000 fotografías, con las que se ha alimentado toda la museografía de las salas expositiva. Tenemos a disposición de los usuarios los libros escritos por Fidel, los libros escritos sobre Fidel y los libros leídos por Fidel. Cuestión de que si alguien quiere leer alguno de los libros que el comandante leyó, lo pueden consultar de manera digital. El grueso del volumen de información que maneja el centro es digital. Los espacios de la biblioteca física son más limitados. Una biblioteca que tiene alrededor de 3.000 ejemplares que son sobre Fidel y del entorno de la vida del comandante en jefe, o sea, Fidel, la revolución y su entorno. Hay también en esta biblioteca, descansa en la página web del centro, donde están todos sus servicios, la visita virtual al centro, de manera tal de que si alguna persona no puede acceder por cuestiones de distancia de cualquier lugar del país, pueda visitar, navegar por el centro a partir de la página web. En los próximos días va a ser presentado el sitio y la visita virtual. Van a ser presentados los dos. Tenemos esta biblioteca tradicional, la biblioteca especializada para débiles visuales, con todas las tecnologías que lleva, audiolibros, libros en braille, telelupas, máquinas Perkin. Tenemos un pequeño grupo de trabajo que acepta los donativos de fotografías, documentos, etcétera, que le hacen al centro. De hecho, como peculiaridad, hay muchas personas que se nos han acercado ya trayéndonos donativos fotográficos. Nosotros le escaneamos la foto, la digitalizamos y le devolvemos el original. Y las fotografías pasan a ser parte de las colecciones del centro. El Departamento de Investigaciones trabaja las líneas de investigaciones que son de interés del centro, trabaja la superación profesional del personal del centro, que es importante para nosotros, organiza eventos académicos y trabaja también en colaboración con instituciones educativas. Tenemos proyectos de trabajo con el Ministerio de Educación, no solo para la preparación de los estudiantes, sino también para la preparación de los profesores. En el caso del Departamento de Estudios Biográficos y Obras del Comandante en Jefe, estamos trabajando en los proyectos de las obras escogidas. El Departamento de Comunicación y Promoción es el departamento que tiene la actividad de extensión cultural, una actividad muy extensa, con las 9 salas expositivas, las áreas agroecológicas, el grupo de multimedia, el Departamento de Relaciones Públicas y toda la actividad de extensión cultural que el centro ofrecerá hacia la comunidad. O sea que es un trabajo bastante arduo. Los otros dos departamentos son los que aseguran, el Departamento de Informática, porque prima en el centro la tecnología como soporte de la información, y el otro el Departamento de Administración y Servicios, que tiene una labor inmensa, sobre todo para el mantenimiento de todas esas áreas verdes, áreas de jardinería que ustedes vieron. René, el hecho de la inauguración del Centro de Edad de por sí ha despertado enorme expectativa, y estoy seguro que estudiosos, conocedores, pero también muchos jóvenes querrán venir a este lugar. Y imagino que no podrá ser como en una avalancha. ¿Cómo se ha organizado? ¿Cómo podrán venir nuestro pueblo, las personas, incluso desde el exterior, que quieran acceder a ver este lugar? Bueno, de hecho, el centro, la entrada al centro va a ser gratuita. El centro abrirá sus puertas al público de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y con programación de actividades concretas entre 5 de la tarde y las 10 de la noche, nunca sobrepasar las 10 de la noche. Los tipos de visitas fundamentales son por reservación, se puede hacer reservación para los grupos de visitas dirigidas, que se pueden hacer a través de la página web del centro, www.centrofidel.cu, o del correo electrónico reserva@centrofidel.cu, o por el teléfono 7833-0292 o en el propio centro. Son las 4 vías para hacer reservaciones. Tenemos las visitas de interés institucional,
que por interés de nosotros, las escuelas que invitamos, los centros de trabajo, distintos sectores, que esas las planificamos nosotros, y tenemos las visitas libres, que el que quiera venir puede entrar, con la total seguridad de que mientras haya un cubano o un amigo de Cuba, un extranjero, que esté fuera, que tenga interés en entrar al centro, nosotros le vamos a dar servicio, a no ser que tengamos una visita oficial aquí en el centro. Los domingos, o sea, los sábados trabajamos igual en ese mismo horario, y los domingos hasta las 2 de la tarde. Esos son los horarios. Pues ya saben, y simbólico hoy, primer día, 95 personas, los 95 años de Fidel, pasaron por este lugar en la jornada de hoy. Ya en Twitter, en el Twitter de la institución, ya están en las redes sociales, están esas primeras imágenes. ¿Cuánto significa entonces, Alvariño, el reto que tiene por delante esta institución? ¿A quiénes más agradecer por todo lo que se ha hecho para llegar hasta aquí? Bueno, en primer lugar, hay que decir que el reto para los directivos y para todos los trabajadores ahora es muy grande. Y ha sido conformado el centro. Ahora hay que trabajar en el seguimiento, en el perfeccionamiento, ¿verdad? Sacando todas las experiencias constantemente. El centro es en sí mismo una fuente amplia de información, de enseñanza, de educación y formación de valores, porque aquí se siente a Fidel presente, vivo, en su continua e intensa vida, obra y ejemplo. Y para esos fines se ha preparado y tiene que seguirse preparando el personal, el colectivo, para esos fines. El legado del comandante en jefe forma parte de la memoria histórica de la nación y es uno de los pilares en la formación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y por extensión de toda la población. Y el centro constituye una respuesta sólida a los intentos baldíos de desacreditar y desconocer el legado del líder histórico de la revolución cubana y de destruir nuestra revolución. Es decir, la amplia repercusión de la inauguración demuestra que tenemos un pueblo inmensamente revolucionario contra el cual continuarán estrellándose los enemigos de la patria. Para cumplir con esos propósitos, con esas funciones, alcanzar todo esto, realmente el centro tiene delante de sí un reto muy grande, ¿verdad? Tanto directivos como trabajadores, y eso conlleva un esfuerzo permanente en la superación, en la preparación y en el funcionamiento general del Centro Mundial. Usted siempre ha insistido, y creo que es también uno de los elementos que distinguirá a este centro, en que este lugar está en un barrio, está en una comunidad, está en una parte del pueblo de Cuba. ¿Cómo ha sido y cómo seguirá siendo esa relación de este centro con el entorno y con su comunidad? Sí, hay que decir que aquí desde que se iniciaron los trabajos, la relación con la comunidad, con la población aquí ha sido muy cercana, desde el inicio. Y hay que decir que que el partido y el gobierno de la capital han hecho un esfuerzo extraordinario. Desde aquí se repararon, se construyeron las casas, las calles todas adoquinadas, se construyeron las aceras, los servicios todos telefónicos, de todas las redes completas son soterradas como tal. Se ha creado una red gastronómica alrededor del centro para satisfacer a las necesidades de los que asistan al centro y a la población en general. El centro también, el gobierno también por otra parte, ha prestado apoyo para la selección del personal que compone el colectivo. Es decir, aquí la comunidad ha sido una fuente de trabajo para el centro. Es decir, fue un principio que se estableció de que el centro se nutriera esencialmente del personal de la comunidad y en general del municipio. Fue una fuente de trabajo como tal. Eso también se ha establecido. Las relaciones son relaciones satisfactorias muy estrechas como tal
Y ellos han sido los primeros visitantes, por supuesto, de este centro. Sí. Que por aquí han pasado otros muchos también. Sí, en la fecha incluso que se iba a inaugurar, una de las fechas que se iba a inaugurar el centro, el día 8 de enero, hubo que posponerlo por la pandemia. Decidimos el día siguiente, el día 9, que viniese aquí la población de la comunidad. Vinieron 130 personas en el horario desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vinieron muchachos, niños, de todas las edades. Vinieron. Realmente fue una primera experiencia. Hubo hasta recomendaciones de ellos, ¿verdad?, de elementos que no veían. Niños, por ejemplo, que dijeron, bueno, aquí está el jeep del comandante, pero bueno, ¿y por qué no hay un Granma? Bueno, hoy hay un Granma y obedece a esa propuesta que hicieron los niños en esa ocasión. Es decir, que realmente ha habido una relación muy estrecha, no puede ser de otra forma, y como se decía en el documental, hay un sentimiento y un orgullo que sienten las personas que viven cercanamente con la existencia de este centro en este lugar. Esta obra es fruto de la obra colectiva, del pensamiento de este pueblo, del valor de este pueblo y también de los sentimientos de este pueblo hacia Fidel. En 1997, Mario Benedetti, el poeta uruguayo, decía a la revista Brecha: no encuentro en este siglo y en toda la extensión de nuestra América una figura política que como él haya puesto su conocimiento, su experiencia, su vitalidad, su resistencia y su propia vida al servicio de los de abajo. Fidel Castro es hoy la más importante figura política del continente americano y uno de los más destacados de la historia contemporánea. La figura de Fidel sigue siendo aleccionante. Y para que sigamos bebiendo de esa savia, de esa experiencia, de esa vida fecunda, ha nacido este centro Fidel Castro Ruz. Ojalá esta mesa redonda de hoy nos haya servido para mostrarle a nuestro pueblo esta maravillosa e imprescindible institución que ahora realmente nace. Desde aquí, junto a Fidel, seguimos en combate. Muy buenas noches.